En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar recibimos la visita de Marian García, más conocida por todos vosotros como Boticaria García. Ella es doctora en farmacia y graduada en nutrición y dietética. La conoceréis por su blog, por sus colaboraciones en la tele y en la radio y también por sus libros El paciente impaciente, El moco radiactivo y El jamón de York no existe. Justamente a raíz de este último, una guía para comprar de forma más saludable, queremos hablar con ella de ciertos mitos y también de ciertos malos entendidos, además de algunos mensajes confusos que nos encontramos cuando vamos al súper a hacer la compra. Hoy, con la E de etiquetas. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, supongo que tu compra como la mía habrá cambiado. ¿Eres de leer etiquetas? Sí, ha cambiado. Desde que estamos en ABC Bienestar todo ha cambiado. Horas en el súper. Bueno, no, es verdad, pero se genera un fenómeno curioso porque me pongo a leer alguna etiqueta y enseguida notas que alrededor empieza la gente, a ver, tal. Y el otro día a una señora le dije, oiga, ¿usted ha visto cuánto grado de jamón york? Bueno, han hecho de nosotras, pues eso, unas bienestarias. Este mundo nos vuelve un poco frikis, pero bienvenida, Marian. ¿Qué tal? Supongo que está bien leer etiquetas. Es necesario, es muy necesario y poca gente lo hace en realidad. Nos detenemos en la letra grande y nos dejamos caer en esa trampa o esa magia de la industria. Me gusta llamarlo magia porque hacen como el truco del mago. Te enseñan con la letra grande una cosa y mientras con una mano estás fijándote ahí, con la otra, en la letra pequeña, en los ingredientes, te están contando otras, ¿no? Y entonces hay que poner la lupa en esa letra pequeña que nadie ve. Lo que pasa es que sí, nosotras leemos etiquetas, pero para mucha gente esto agobia un poco, porque le da la sensación de que no sé lo suficiente, ¿no? Si me pongo a leer es que no entiendo, es que no tengo la astucia, no tengo los conocimientos para descifrar esta serie de cosas que aparecen en la etiqueta. Y realmente es complicado, ¿eh? O sea, realmente nadie debe sentirse mal por no saberlo porque nadie nos ha enseñado y se maneja una serie de términos pues que son desconocidos para la mayoría de la población y por eso surgió la idea de este libro, porque en el fondo, aunque no sea muy fácil leer todas las etiquetas, sí que hay unas pistas básicas con las que cualquier persona, sabiendo 4 cositas, sí puede, bueno, que se le encienda una lucecita roja y decir por aquí sí o por aquí no, ¿no? Y entonces esa es la idea, saber que la tabla nutricional es diferente a la lista de ingredientes, porque la tabla son pues las columnitas, ¿no? Donde están las calorías que nos fijamos todos, que es en lo que nos fijamos, pues eso es diferente a la lista de ingredientes donde están de mayor a menor, porque están puestos por orden, ¿no? Entonces, saber que en la tabla nutricional, además de las calorías, nos tenemos que fijar en las grasas saturadas, en la cantidad de azúcar y en la cantidad de sal. Dices, bueno, ¿y cómo sé? Bueno, pues algunas pistas, por ejemplo, la cantidad de sal. La sal, ¿qué pasa? Que ahora estamos todos locos con el azúcar. Me parece que el azúcar es el veneno, el enemigo, tal. Y no voy a ser yo quien defienda el azúcar, pero no nos olvidemos, no, yo voy más allá, digo, no, pero hay que acordarse de la sal. De la sal, porque hay productos en los que tiene menos azúcar, pero la sal hace que estén más ricos también. Entonces, por encima de 1,25% de sal, un alimento tiene mucha sal. Y por debajo de 0,25% de sal es poca sal, que es lo deseable. Entonces digo, bueno, pues la regla del 25. ¿Y tú qué te acuerdas? Y ya sabiendo que la sal la relacionas con el 25, por encima de 1,25%, ¿mucho? Es mucho, menos de 1,25 pues estaría bien. Y si tiene menos de 0,25, lo mejor de todo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de dar como pistas sencillas para que con reglas mnemotécnicas nos vayamos acordando. Además, a través de esta guía del jamón de York no existe, has tratado de dar precisamente esas reglas de las que hablas, ¿no? Para que nos quedemos un poco con la idea. Con respecto al azúcar, ¿con qué idea nos podríamos quedar para decir, pero a ver, ¿esto tiene mucho azúcar o poca azúcar? Bueno, la idea del azúcar es que hay que contrastar siempre lo que dice la tabla con lo que dice la lista de ingredientes. Porque hay muchos alimentos que contienen azúcar de manera natural.
Me refiero a los yogures, por ejemplo, los lácteos tienen lactosa. Y eso no se considera azúcar libre. La OMS lo que dice es que tú puedes tomar como máximo 25 gramos, deberías tomar, en el caso de que tomes azúcar libre, como máximo 25. Pero en esos gramos de azúcar no se incluyen la lactosa, lo que lleva la lactosa, o no se incluye, si tú tomas un tomate frito de bote, un tomate triturado, si el tomate tiene un 4% de azúcar, ese no está incluido. Entonces, si uno lee la etiqueta de un yogur y ve que tiene un 4% de azúcar, pues tiene que estar tranquilo. Si se va a la lista de ingredientes, va a ver que no está la palabra azúcar. Por eso hay que contrastar. Sin embargo, si vemos un yogur que ya lleva un 12%, un 10%, un 15% de azúcar, al contrastar con la lista de ingredientes, vamos a ver que ahí ya está la palabra azúcar o jarabe de ágave, fructosa, y ya los 50 sinónimos del azúcar, que también los recogemos en el libro. En el fondo todo lo que acaba en osa, la maltosa, la dextrosa, la fructosa, ¿no? Son sus primos hermanos, que claro, muchas veces no los asociamos, pero lo son, ¿no? Y esa es un poco la idea, saber que no es lo mismo pues un azúcar libre, que es lo más importante con respecto a azúcar, diferenciar entre lo que es el azúcar intrínseco propio del alimento, como el de la leche o la fruta o las verduras, y el azúcar libre, que es ese azúcar que se le añade voluntariamente, el azúcar añadido que tú le estás añadiendo, ¿no? Como cuando ya pues añades a un yogur, y luego el azúcar libre, que es el más complicado, que es el que está presente en la fruta, pero cuando le haces un zumo, lo liberas, y cuenta como si fuera esos azúcares, ese azúcar del zumo. Si tú le quitas la fibra, ya sí te está contando como un azúcar que tú añadieras. Has mencionado al zumo y es uno de los alimentos malditos últimamente, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta que el zumo malo, que mejor fruta. Claro, la fruta entera siempre, y teníamos puesto, es que hay muchos alimentos como el zumo, los cereales de desayuno, por ejemplo, como los americanos, ya pues llevan un 30% de azúcar, y el zumo pues lleva al final un 10% de azúcar libre cuando tú le quitas la pulpa. ¿Qué pasa? Que en 200 mililitros hay 20 gramos de azúcar, y si tienes que tomar 25 al día... Pues ya te has ventilado con el vaso. Pues ya has llegado. Los niños tienen que tomar en torno a 17, porque claro, los gramos van un poco en torno a las calorías. Deberían, porque si contamos lo que comen los niños, miedo me da. Bueno, yo tengo hecha la cuenta de un desayuno de un niño normal. Miedo me da. En la que le pones la leche con cacao normal y les das unas galletas. No te hablo de palmeras ni de donuts, unas galletas normales. Y un zumo, y al final, pues eso te suman 44 gramos de azúcar. Ostras. Un caso real. Y el niño no ha salido por la puerta, que tiene que tomar 17 gramos, y ya multiplicado por 3. Y dices, ¡oh, pues qué exagerada! Y entonces ahora vamos a las estadísticas. ¿Cuánto sobrepeso y obesidad infantil hay en España? Pues cerca del 40%. Entonces, antes, en los años 70, no teníamos estos índices de obesidad y sobrepeso. ¿Qué pasa? Que pues con el desarrollo que tenemos actualmente, el aumento de los productos ultraprocesados, el cambio de la vida, todo es mucho más rápido. Pero bueno, no nos confundamos tampoco con esto, porque hay una vuelta ahora a la repostería casera. La palabra casero también es una palabra que está muy pervertida. Si tú pones en Google bizcocho casero y haces la prueba, te sale receta de bizcocho casero. Pues la mitad de ese bizcocho es azúcar también. O sea que sí, que el de tu casa no es de la industria, pero es que es azúcar igual. Sí, con eso nos pasa muchas veces que, bueno, como lo hacemos en casa no hay ningún problema, ¿no? Además, has hablado antes del zumo. ¿Qué otros alimentos se puede decir que siempre nos hemos creído que eran saludables? ¿Crees que habría que incidir en ellos para decir, oye, que esto no es tan saludable como a veces hemos creído o nos han hecho creer por la publicidad? Sí. El tema de los yogures me preocupa mucho, porque es verdad que los yogures también hay una industria importante en la que nos han hecho pensar que es que los necesitamos para aumentar las defensas, y no hay ningún yogur que haya demostrado aumentar las defensas. Es verdad que les pueden añadir vitaminas, que sí que pueden contribuir al normal funcionamiento del sistema inmunitario, que es lo que dice la legislación. Y entonces tú, poniendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de esas vitaminas, tú ya puedes poner esa declaración nutricional en el envase. Pero la gente piensa que es por las bacterias, y las bacterias lamentablemente no han demostrado con la evidencia científica que te vayan a poner como un toro, ¿no? Que es bueno tomar probióticos, bien, pero que sepamos que esos yogures que vemos muchas veces, que los vemos en envases verdes y que son maravillosos, pues al final el yogur de toda la vida, el que yo llamo 343, que es 3% de proteínas, 4% de azúcar, 3% de grasa,
suele ser más saludable que uno de estos con mucho marketing que al final llevan un 15% de azúcar, ¿no? Y ahí tenemos un punto. Y luego tenemos, pues, luego al revés, luego tenemos otros alimentos que la gente piensa que son malos porque la gente ya mete una etiqueta de no, es que lo procesado es malo, ¿no? Es decir, bueno, es que ni tanto ni tan calvo. Luego tenemos los procesados saludables, como puede ser pues unas lentejas de bote. ¿Un atún? Un atún en aceite de oliva virgen o al natural, a ser posible. En los atunes, en las conservas, que yo soy muy muy fan de las conservas, lo ideal es fijarnos en ese porcentaje de sal. El único peligro que tienen, entre comillas... Es que te lleven mucha sal. Es que te lleves mucha sal. Que luego también ahí hay trucos, sobre todo con las verduras, pues las puedes lavar. Pero hay que saber, y eso también es importante, que ninguna de las conservas, ninguno de los aditivos que llevan las conservas son tóxicos, están en las cantidades adecuadas y no hace falta lavarlas. Hay mucha gente que coge los garbanzos y los lava. Pues si tú los quieres lavar porque la gelatina que se forma o tal te da asquete, pues yo lo entiendo. Pero en general las buenas conservas se cuecen ya en el bote, en la industria, y entonces ese caldillo lo que tiene son vitaminas y minerales, o sea que tiene chicha que la estás tirando, que no hace falta. Eso nos pasa a veces con el yogur también, esto del líquido del yogur, ¿no? Claro, yo lo tiro todo. Pero, y bueno, hay cosas saludables que están muy bien. Y luego hablas mucho del concepto que nos hizo mucha gracia de los zorromostros, ¿no? Que es un concepto manchego, que yo tengo que tirar aquí la pullita manchega porque mi familia es manchega, pero el concepto de zorromostro de estos procesadísimos ya, ¿no? Porque son el surimi y este tipo de cosas. La palabra esta, que es como feo, desarreglado, y yo se suele aplicar a la ropa, pero para mí ya es para todo lo que es como un desastre. Y realmente es cuando tú ya has pervertido la naturaleza de un alimento, porque claro, pues eso, en unas lentejas de bote sigues viendo la lenteja, ¿no? O sea, sigue siendo esa forma primaria, sigue estando ahí. En una salchicha, ¿dónde está el filo? ¿Dónde está el cerdo? Mejor no saber lo que hay ahí realmente. ¿No? Sí. Y en un surimi, que son las salchichas del mar, pues pasa un poco parecido, porque el surimi al final lo que es un producto ultraprocesado que nos han vendido muy bien como saludable, porque en muchas consultas se ha recomendado como no es para dietas porque tiene pocas calorías. Tiene pocas calorías porque es un gel que tiene mucho agua. Entonces cualquier cosa que tiene mucho agua en su composición, cuanto más porcentaje de agua, pues menos porcentaje de chicha tiene, ¿no? ¿Y qué es el resto? Pues es almidón y luego ese gel de pescado, que suele ser el pescado pues de baja calidad, porque el bueno no lo ponen para el surimi en general, y que de hecho la legislación no obliga a decir qué pescado es, qué especie es, y de hecho la legislación dice algo así como es un producto que por sus características dista mucho de parecerse al pescado en su forma real. Entonces es como, ya te estoy diciendo, pescado parece, pero pescado no es, ¿no? Y luego que le ponen, pues, sal, azúcar, glutamato monosódico, ese potenciador de sabor, que ahí es verdad que ahora la industria ha sacado otros sin glutamato monosódico. Así es que el problema no es el glutamato. O sea, estamos muy centrados, nos encanta buscar culpables. Nos encanta buscar, el glutamato es malo. Si el glutamato lo que hace es que tú quieras comer más porque esté más rico. El glutamato no es tóxico. ¿Qué pasa? Que se lo añaden a productos que nutricionalmente son una basura. ¿A qué le ponen el glutamato? Claro, pues a los quiere snacks. comer más de la basura. Claro, a los snacks, al fiambre. Sí, no a las judías, ¿no? No. Y si tú haces, una cata, que yo le he hecho a ciegas en el súper, entre dar un fiambre y dar un jamón cocido extra, sorprendentemente la gente se tira el fiambre, que es el de peor calidad. ¿Por qué? Pues porque lleva glutamato monosódico. Y es que ese sabor hace que esté más rico. Eso es lo que llevan las patatas de bolsa. Porque vamos. Eso es. Muchas patas de bolsa y sobre todo lo que son snacks, pues los ganchitos naranjas, este tipo de productos, que todos nos hemos pensado, ¿pero qué le echarán? Que comes gusta uno tanto y no puedes parar. O esos frutos secos que vienen envueltos en tal. Y dices, ¿qué le echarán que no puedes parar? Pues eso, lo que le echan es por un lado el glutamato y por otro lado el azúcar. Y lo que hace es que eso, cuando tú te lo comes, en tu cerebro se libera dopamina. Y la dopamina se libera cuando tú mantienes relaciones sexuales, cuando tú tienes adicción a las drogas o al juego, es ese clic de quiero más. O sea, tengo una sensación de placer y quiero repetir. Eso es lo que hace la dopamina. Y eso lo hace el azúcar. Entonces, ¿qué le están echando? Pues le están echando esas cositas para que tu cerebro quiera comer más. Tú tienes un ramete de brócoli
¿Y te comes uno detrás de otro? Pues no, te comes uno y dices, venga, vamos con el siguiente. Pero no es una cosa que diga, no puedo dejar de comer brócoli. Sin embargo, con esos snacks sí que te pasa. Total. Que levante la mano quien puede resistir a una... Pues nada. ¿Quién puede comer una patata de una bolsa? Imposible. Imposible. Luego se habla de esas pequeñas adicciones que tenemos todos, ¿no? El hambre emocional, de comer de forma emocional. Alguna vez, todas las personas que te siguen te han dicho, oye, Marian, yo no paro de comer tal cosa, ¿no? Patatas fritas, chocolate, tal. ¿Hay alguna explicación a esto? ¿Podemos dar algún consejo para ayudar? Claro, es que la alimentación está vinculada directamente con la parte psicológica y con la ansiedad y con las emociones. La ansiedad, al final, lo que hace cuando tú comes es te genera un sentimiento de placer que aplaca, y además son hormonas que están muy relacionadas también. Entonces tú consigues aplacar esa sensación de desasosiego muy puntualmente con la comida, pero en cuanto se pasa tienes que volver otra vez a empezar. Tienes dos problemas, el Claro, anterior y lo que te has comido. Exacto. Y eso, por supuesto, que está estudiado y muchas veces el abordaje nutricional se trata con psicólogos también. Y por eso ahora, que está muy de moda y se está hablando muchísimo del ayuno intermitente y de estas tendencias, y esto es bueno o no es bueno. O sea, aparte de la evidencia que pueda haber, que sea más o menos limitada, es verdad que hay gente que el ayuno le va bien porque deja de comer 16 horas al día. Cuando tú ya has pasado 2 semanas a un mes, el organismo se adapta y se acostumbra y no tienes hambre, no se genera hambre durante esas horas, y hay mucha gente para la que ese sistema le adapta mejor que comer varias veces al día, porque dice, yo ya me limito y sé que todo lo que voy a comer, como si fuera un ramadán, lo como en estas horas en concreto. Y sin embargo hay gente que se levanta y o desayuna o llega al trabajo que se come el primero que pilla delante por los pies. Entonces, por eso todo esto tiene que estar siempre supervisado por un nutricionista, y eso es muy, muy importante, porque en el fondo, pues eso, para cualquier cosa vamos a médicos o especialistas, y lo de la nutrición parece que todo el mundo sabe, y hay generada, pues toda una industria de intrusismo que no está haciendo nada bien. El gran tema, adelgazar, ¿no? Claro, y yo me pregunto a veces, ¿es comer sano, comer bien, hacer esta compra bien, es sinónimo de adelgazar o de estar en tu peso? Bueno, es que esto, mi paisano José Mota, que dice mucho lo de las gallinas que entran por las que salen, pues lo que hemos descubierto a lo largo del tiempo es que esto realmente no es así. No es así porque no es la balanza de tú lo que comes y tú lo que gastas, y entonces si yo gasto más, hago más ejercicio, y entonces, o sea, sí que es verdad que tú para perder peso necesitas un déficit calórico, y las dietas hipocalóricas están ahí, pero sí que es verdad que no todas las personas adelgazan igual, y que hay otros factores implicados, entre ellos se hablaba mucho antes del metabolismo, si lo tienes rápido, si lo tienes lento, y ahora de lo que hablamos y de lo que se va a hablar mucho es de las bacterias y del microbioma. Entonces lo que sabemos es que hay hay muchas bacterias, pero principalmente en este sentido hay dos, unas que se llaman bacteroidetes y otras que se llaman firmicutes. Y las personas que tienen firmicutes, esas bacterias lo que hacen son capaces de extraer mucha más energía de los alimentos. O sea, tú imagínate, te comes una pizza, imagínate que esas bacterias, me lo invento, van a extraer el 80 al 90% de la energía de esa pizza, mientras que si tú tienes bacteroidetes, a lo mejor solo aprovechas el 60%. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muchas firmicutes, estás fastidiado, ¿no? Porque vivimos en el primer mundo y tú, pues claro, si no fueras a comer nunca, pues te vendría muy bien tener bacterias que extraen más energía, pero si no, como es este caso, al final comiendo lo mismo estás extrayendo más energía. ¿Y esas bacterias de qué dependen? Pues realmente dependen de lo que comes, porque los alimentos hiperazucarados y los alimentos con muchas grasas son los que favorecen a las bacterias firmicutes y se cargan a las bacteroidetes. Si tú quieres tener muchas bacteroidetes, tienes que comer alimentos ricos en fibra, ¿no? Que es como su pienso, su pasto. Entonces todo esto que se habla de los trasplantes de heces, sí, que ahora se han prohibido porque, claro, también estamos insertando otras cosas, genoma y tal, pero sí que es verdad que se han hecho estudios y tú coges a personas que tienen muchas firmicutes y les trasplantas bacteroidetes, y si esas personas comen como deben comer, va mejor para darle a esos bichos lo que tienen que comer sus bichos, esas personas pierden peso. Y también al revés, se ha dado a poblaciones que comían estupendamente una dieta de cafetería, y al final la microbiota les cambia.
Les cambia y acaban teniendo más firmicutes. Entonces, no se sabe muy bien qué fue antes, el huevo o la gallina. Hay una predisposición genética a unas y otras, pero que nuestra alimentación influye también en esto, pero que tu carga que tú tengas de tu microbioma también. Entonces, ahí no es, claro, yo como que no son las calorías que entran y salen, o sea, es que hay una historia. Y ese gorda. microbioma, dices, bueno, lo del trasplante de heces, por ejemplo, pero ¿cómo se regenera? ¿Habría que limpiarlo? Esto también se habla ahora, ¿no? De hay que limpiarlo, hay que Claro, ponerlo eso es un error, porque realmente todas las dietas depurativas o las limpiezas de colon y tal, cuando arrasan con lo bueno y con lo malo. Entonces realmente esto no funciona así, de vamos a ramplar con todo, no tiene ningún sentido. Se han propuesto también varias cápsulas, suplementos, en los que te dan vía oral esas supuestas bacterias que van a competir con las firmicutes, y eso se ha visto que realmente no ha funcionado, porque realmente es difícil que los probióticos lleguen en perfectas condiciones al intestino donde tienen que llegar. O sea, ahora mismo esto se está estudiando, pero no tenemos nada que tú puedas ir a decir, venga, me hago una depuración, me tomo esto. No. Que sepamos que realmente, o sea, esto son investigaciones, líneas que hay, y que lo que mejor podemos hacer es preocuparnos de lo que sí que sabemos, que es que comiendo alimentos integrales, o sea, con más fibra, favorece las bacterias buenas, y que comiendo menos azúcar vas a evitar que se pongan gordas las bacterias malas, ¿no? Que al final es lo que ya sabemos, pero tampoco lo hacemos, con lo cual no está más recordarlo. Otro tema del que siempre solemos hablar es el tema de las intolerancias, ¿no? Ahí siempre se habla de intolerancia al gluten, a la lactosa. Parece que cada vez hay más gente con estos problemas. Sí, la verdad que este libro es generalista, pero sí que me incluí lo del apartado de la lactosa y del gluten, porque afecta a muchísima gente. La lactosa, en torno a 1/3 de los españoles puede tener intolerancia a la lactosa. En distintos grados hay gente que no va a soportar, no va a poder tomar nada de leche, pero a lo mejor sí yogur o queso, ¿no? Entonces hay que diferenciar, porque una intolerancia, el grado puede ser variable. Una intolerancia a la lactosa significa que tú no tienes lactasa, no tienes las enzimas que son capaces de comerse la lactosa, entonces las bacterias se encuentran con la molécula gorda en vez de la que la parte en dos, y como no se la pueden comer, pues se lía a tirarse pedos y te inflas tú. Básicamente es el resumen de lo que pasa. Eso te genera un malestar y no es agradable, pero no tiene tanto problema como una celiaquía o una intolerancia al gluten no celíaca, porque esto, aparte de las molestias, genera un daño celular que puede acabar en un carcinoma, ¿vale? Entonces, es muy importante saber que además del gluten existe la sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, gente que no es celíaca, pero aún así, sin saber muy bien los mecanismos de acción, por qué, no tolera el gluten, y esta gente no puede tomar nada, absolutamente nada de gluten. Entonces, es muy importante que en los supermercados, está muy bien que haya alimentos para celíacos, pero sabiendo que una gran cantidad de los alimentos paracelíacos, y de esto se han hecho estudios, los alimentos paracelíacos ultraprocesados, en los rankings acaban saliendo peores que los ultraprocesados para personas no celíacas, porque como no tienen gluten, y el gluten genera unas texturas y el trigo un sabor determinado, lo que acaban es al maíz añadiéndole otra serie de, bueno, pues o más azúcar o más grasas, para que estén más ricos y se parezcan más a lo que uno espera encontrarse. Entonces, yo estoy muy en contra de todo el marketing que se hace en este sentido, porque da a entender que cuando uno es celíaco, el otro día me lo contaba una amiga, dice que a un niño le diagnosticaron celiaquía, a mi hija, ¿no? Y lo primero que hice fue irme al súper a ver los alimentos para celíacos, y luego dije, pues es que mi hija no come magdalenas, porque tiene que tomar magdalenas para celíacos. Claro. Pero te dan a entender que es que tienes que tomar, no, porque hay muchos alimentos que se llaman genéricos, lo llaman así, que no contienen gluten per se. O sea, tú puedes tomar los cereales que no tienen gluten, como arroz, por ejemplo, o puedes tomar legumbres, o puedes tomar verduras y frutas que no tienen gluten, ¿no? Entonces, Marian, a mí me encanta el nombre del libro, El jamón de york no existe, porque personalmente el descubrimiento de lo que comía creyendo que era jamón, o pavo, o fiambre de pollo, fue para mí una ventana a todo esto, ¿no? A la etiqueta. Porque yo como, oye, jamón de york, o pavo, sobre todo el pavo, ¿no? Pavo. Y cuando ves que el pavo tiene un 53% de pavo, pues se te cae el alma a los pies. Claro, se te cae el alma a los pies y dices, pues no voy a tener que empezar a mirar y elegir qué pavo como, qué jamón como. ¿Cómo haces la compra tú? Bueno, tú entras al súper y
A ver, si es que es ¿Qué muy... tiene que tener la cesta? Es bastante, ¿O qué reglas es bastante básicas? sencillo, porque además yo lo que no quiero con este libro es que nadie se agobie pensando que tiene que tirar todo lo que tiene en casa. O sea, la idea es cada semana incorporar un alimento nuevo, tú lo pierdes el tiempo con un alimento a la semana y el resto compras la basurilla de siempre y luego ya vas incorporando. Bien, Entonces yo- bien. ¿Podemos? Sí, porque al final esto es como la regla de Pareto, tú con las mismas referencias en casa más o menos el 80% es lo de siempre y luego vas un poco innovando, pero si tú una vez que tú sabes cuál es el buen yogur o el Bueno. buen pan, pues ya ese es para siempre, ¿no? Y la semana que viene aprendo otra cosa. Claro, Eso, primero eso me empiezas parece con los bien. yogures, luego con el pan, luego con el tomate, luego el jamón york, así, y cada semana al final, al cabo del año, pues está muy tienes bien. 50 alimentos en tu casa nuevos, ¿no? Si te animas un día, dos, ¿sabes? Depende cómo vayas. La cuestión es que yo creo que, o sea, la alimentación, no hay ningún alimento que sean imprescindibles. O sea, por ejemplo, si me preguntas a mí, ¿qué no falta en tu carro de la compra? Pues a mí, por ejemplo, no me falta leche, en mi casa se bebe leche, pero no quiere decir que la leche sea imprescindible, porque se puede conseguir el calcio de otros alimentos. Mi hija, por ejemplo, no le gusta la leche, toma más yogures en vez de lácteos. Pero sí que es verdad que yo, en mi casa, y hay cosas que son muy básicas, y es que 2-3 días a la semana tomamos legumbres. Creo que tenemos que aumentar muchísimo el consumo de legumbres. Hablamos mucho de la dieta mediterránea. Entonces le preguntas a la gente, ¿usted dieta mediterránea? Sí, claro. Vivo Por aquí, supuesto, de toda la vida. ¿Y cuántas legumbres toma? No, yo, hombre, lentejas y eso no. Y frutos secos y aceite de oliva, sí, eso que pone suave. Y el aceite de oliva que pone suave o que pone intenso no son vírgenes ninguno No, de los virgen dos. extra, virgen extra. Y si no es extra, por lo menos virgen. Virgen, La vale. diferencia entre el virgen y el extra es más un matiz de sabor, que nutricionalmente, al ser virgen, las cualidades nutricionales son similares. Por eso es que vemos que pone suave o intenso, que los tienen todas las marcas, en realidad, no son vírgenes. Entonces, es que es suave, ¿no? Ya, pero es que no es virgen. Entonces, al estar refinado, los polifenoles te los has cargado, ¿vale? Entonces, pero bueno, volviendo a mi compra, yo tengo siempre legumbres, comemos muchísimas legumbres. También compro muchísimo pescado congelado, porque realmente el pescado congelado mantiene sus propiedades nutricionales también, como un pescado fresco, y aparte de evitar el riesgo de anisakis, que si lo cocinas no habría problemas, pues es más económico, ¿no? O sea, yo soy muy fan de los ultracongelados en todas las versiones, ya sean que el fresco, las verduras frescas es mejor y que sean de proximidad, bien, pero tú tener unos guisantes y poderlos echar a la sartén. También ser o sea, realista, ¿no? Con el tiempo que uno tiene y la vida. Exacto. Y en cuanto más cosas tener en casa, también muy fan de las latas de atún en AOVE o al natural. También comemos muchos huevos. Y yo realmente carne comemos muy poca. Algo de pollo y tal, pero poquito. Y cereales integrales, eso sí que conseguí en casa cambiarles a todos el pan del desayuno. Pan integral. Pan integral, que el primer ingrediente sea harina integral en al menos un 70%. Eso es importante porque ya empiezas el día nutricionalmente de otra manera. Y de verdad que no es tan complicado. Cada uno tiene que adaptarlo a sus gustos. Pero siguiendo lo que es el plato de Harvard, que te dice la mitad frutas y verduras, pues tú ya sabes, si la mitad de lo que estás comiendo al día no son frutas y verduras, en casa, por ejemplo, a los niños, a mi marido y a mí, la fruta no nos gustan demasiado. O sea, no todas. Entonces, yo como muchas más verduras que frutas, por compensar. Y luego eso, que la proteína venga o de pescados o del pavo o de las legumbres o de los frutos secos, y que los cereales sean integrales. Y es que tampoco hay muchísima más. Es decir, de todos los alimentos que hay en el súper, elegir el que a uno le encaje. Y yo tiro mucho eso de procesados simples, y hablo mucho de procesados simples porque sé que en el fondo hay que ser realista, y que igual para uno es más fácil llegar a casa y volcar un atún con una lata de pimientos, que no ponerse a hacer un hummus de no sé qué, o incluso decir, oye, es que hay hummus en el supermercado que están bien porque tienen más de un 90% de garbanzos. O un guacamole. O sea, hay supermercados que tienen guacamole con un 97% de aguacate. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a tirar de estas cosas, no? O sea, vamos a dar herramientas. Miramos porcentajes y miramos, y la excusa que tenemos siempre de no, yo es que como fuera de casa. Al menos tener en mente estas reglas, ¿no? Al menos tener en mente cómo poder elegir bien, ¿no? Algún consejo que puedas dar a las personas que, bueno, yo como fuera de casa, me da igual. Bueno, claro, es que fuera de casa pues hay que saber que menos es más siempre. Y entonces ese zorromostrismo de no se ve la materia prima ideal, pues claro, tú cuando llegas a esos buffets donde ves ahí un amasijo de cosas Que no sabes lo que... que no sabes lo que hay, pues cógete. Siempre hay un pescado, siempre hay un filete en la plancha que lo estás viendo,
y siempre hay patatas fritas, porque siempre las hay, bueno, pues tú elige la otra cosa que no sea... Y las salsas, ¿no? Porque cuando uno come fuera todo con salsa. Claro, las salsas fuera de casa, pues hay que evitarlas, que esas salsas lo que hacen es enmascarar que a lo mejor los productos son de baja calidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual ahí hay que plantearse si los menús de las empresas también pueden mejorar y hasta qué punto se puede hacer presión para que esto cambie, o hasta qué punto puede ser interesante hacer tuppers que sean saludables, o sea, pero ahí hay que tomar la iniciativa porque al final es una comida importante, quizá la comida más grande en volumen que hace mucha gente y se está haciendo regular. Estamos muy en la línea del batch cooking, ¿no? Además, sí. Laura, somos muy fans. Sí, de los fines de semana intentar preparar cositas por estos Claro. ataques también de hambre, Esos ¿no? fondos, uno, ¿no? De... Y uno llega tarde, llega con estrés, con cansancio, pues tener siempre algo para recurrir. ¿Y los ataques de dulce, Marian? Esos momentos que dices que necesito algo dulce. Sí, bueno, pues ahí hay que ir a por el chocolate con más de 75% de cacao para que... Y sobre todo, hay que conocerse uno mismo. Yo en casa no tengo dulces, porque en cuanto hay, mi marido se los come. Se comen. Claro. O sea, yo no, porque yo realmente el dulce, o sea, yo no es que me guste especialmente, no por nada, a mis hijos tampoco les gustan las chuches, eso es una suerte, lo reconozco porque es una suerte, pero me gustan más otras cosas que tampoco están bien, como las pizzas o ese tipo de cosas, la pasta con carbonara pues me encanta, o sea, pero no me vas a pillar comiendo compulsivamente un bombón detrás de otro, pero sé que si en casa lo hay, se come, entonces pues o sea, oye, no te voy a castigar, pero vamos a tener que el chocolate que haya sea de 80%. Y así cuando te dé el ataque, pues lo que te estás comiendo por lo menos es 80% de cacao, no 80% de azúcar con una grasa de manteca, ¿no? Esto con los niños suele ser complicado, ¿no? Por ejemplo, las galletas de las que hablas en el libro. Que Sí. no coman galletas, que no coman estos bollos un poco así que ven en la tele o que ven en sus compañeros. Yo de verdad que creo que y lo digo siempre, y en el libro es una de las primeras frases que hay, que es que la buena alimentación empieza en la lista de la compra. Si yo en mi casa no compro galletas, yo en mis niños desayunan pan integral con aceite de oliva, y ellos galletas no comen nunca. Que luego ya la vida, o sea, en esta Navidad pues estuvieron en casa de sus abuelos y había magdalenas, pues entonces pues comen las magdalenas, tampoco se les crea un sentimiento de que se les acabe el mundo, pues hombre, a lo mejor dicen que bien, me como 2 o 3, ¿vale? Pero lo bueno es que en el día a día no se las están comiendo. Y si van a un cumple y hay chuches y quieren comer chuches, que coman chuches en ese cumple, pero en el día a día yo no les voy a comprar chuches nunca. O sea, la idea es que tú tienes mucha capacidad de decisión de lo que entra en tu casa. Y en tu casa es, en principio, donde está la base. Luego ya fuera, pues es que todos los días, todos los fines de semana salimos o vamos a un cine o vamos a un cumple. O Ahí vamos... ya tienen su momento de Claro. permitidos. Y eso es el ocasional, y cuando te dicen ocasionalmente, se refiere a eso. Ocasionalmente no es que lo tengas tú en tu casa. Nos pasa con una pequeña deformación que yo a veces veo ya cuando vas a la caja a comprar y te fijas un poco en el tin, lo que va pasando y tal, Sí. y luego miro a la persona de una forma como chunga, porque digo, claro, por eso, Claro. te pasan estas cosas. ¿no? Juzgas sin querer, ¿no? Pero en el fondo yo creo que de verdad que con los niños se puede educar muchísimo. Yo tengo una anécdota con mi hijo, estábamos pasando el control del aeropuerto y el guardia de seguridad, majísimo, le tocó lo de explosivos. Entonces se queda el niño preocupado y dice, no, un control. Entonces pues le ponen la cosita esta y ya cuando termina se queda mirando al guardia y le dice, ¿qué ha salido? Y le dice, pues que has dado positivo en comer chuches. Y entonces mi hijo se le queda mirando y le dice, no, pues tu máquina esa está mal. estropeada. Porque yo chuches no como. Si acaso palomitas en el cine, eso sí, de vez en cuando. Pero chuches, y se me quedó mirando el guardia diciendo, ¿tú eres un ogro? ¿Qué te pasa? Pero claro, mi hijo tenía tan claro que no podía ser. Imposible. Que eso era imposible. Madre friki. Sí, total. Así estamos todas, en esta búsqueda de comer mejor y de forma más saludable. Tú tienes ahí un nombre que le pones a tu comunidad y vaya comunidad tienes de seguidoras en redes, porque están ahí. Están ahí, las critancias. Hemos practicado la palabra. Hemos practicado. Critancia. Que conste que el nombre no lo puse yo, se lo pusieron ellas, como todo lo que suele pasar en mi comunidad esta. Un día dijo, es que yo no soy follower, yo soy adscrita. Digo, pues no me parece mal, adscrita. Y entonces ya pues fue la adscritancia. Y en el fondo la gracia es que, o sea, es una comunidad muy divertida de mujeres principalmente, 92% de mujeres según las estadísticas de Instagram.
que realmente, bueno, pues se ríen mucho del día a día, que tienen una dosis de ironía y de mala leche un poco por encima de la media quizá, y que no pasan una, pero que en el fondo están preocupadas pues por alimentarse mejor, por cuidarse más, ¿no? Y al final lo que genera pues es una complicidad y un sentimiento, ¿no?, de confianza, y a mí la mayor ilusión que me hace es, aunque no pueda atender a todo, pues cuando hay cualquier noticia y entonces pues rápidamente tengo los enlaces de oye Boti, que están diciendo esto, que ha salido no sé quién diciendo qué tal. O sea, yo ya les he metido el virus del escepticismo sobre determinadas dietas, y el otro día que estuve hablando en la tele del ayuno intermitente fue como la gran sorpresa de pero esto no te parece mal. ¿Todo te parece mal? Digo, no, claro, o sea, realmente eso tiene sus pros, tiene sus contras, los vamos a explicar, pero o sea, ya ante cualquier cosa que suena extraña y suena a perder peso, pues ya es decir, oye, bueno, vamos a analizarlo y a verlo. Y eso está bien, porque en el fondo estás generando un sentimiento de crítica que creo que es constructiva y que creo que nos viene bien tener los ojos abiertos. O me mandan productos del súper, fíjate, estos nos la intentan colar, lo han puesto el envase rosa, pero fíjate, esto solo lleva un 40% de... Y yo la verdad que se lo debo a Instagram, porque es verdad que Instagram es una red social que es perversa en muchos sentidos, pero para crear comunidad está muy bien, porque el tema de los stories, aunque sea adictivo, te permite conectar muy bien y tener mucho contacto con la gente, y que para mí ha sido diferencial a la hora de hacer divulgación, porque yo hacía una divulgación, y en el blog y en Twitter y en Facebook, pero que era más unilateral, y esto me ha permitido generar muchísima más conversación con la gente y hacerlo todo pues eso, de manera más coral, y creo que es positivo. Sin duda lo es, y todas aprendemos día a día también mucho, ¿no?, en Instagram y por lo que compartes. Muchas gracias, Marian. Gracias a vosotras. Raquel, ¿con qué te quedas de esta conversación? Bueno, siempre es un gustazo escuchar a Marian en cualquier lugar en el que habla, pero mira que hoy me ha sorprendido algo que todavía no había podido escuchar, que es el tema de las bacterias. Las bacterias estas buenas y malas, yo ya les he bautizado así porque con el nombre todavía no me he quedado, pero bueno, me comprometo un poco a cuidar mis bacterias buenas cuidando la alimentación, y eso creo que es un buen comienzo. Sí, me ha sorprendido a mí también esta parte, y bueno, y además nos damos cuenta que estamos en pleno momento de investigar, de descubrir, de profundizar en estos temas, y aquí hay que estar pendientes. Y yo de su libro, además, me he aprendido lo de los de las etiquetas, que eso y me ha gustado muchísimo lo de un alimento por semana. Es verdad que si uno lo ve todo, es un mundo, y es muy complicado iniciarse, pero se dice, mira, esta semana voy a echar un ojo a ver qué tipo de pan compro, y compraré un mejor pan. Pues ya la semana que viene a lo mejor me planteo elegir mejor los yogures, y así poco a poco. Hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, ABC-Bienestar.